Muy bien, nuevamente entonces retomamos la clase, esta vez y ya vamos a pasar algunos conceptos de arreglos de antenas de una forma más rápida. Vamos a mostrar estos conceptos. Un segundo, por favor. Muy bien. Hemos visto entonces cómo es posible cambiar la dirección de un haz de antena. ¿Ya? Hemos hecho también una interpretación, algunos de los diagramas, por ejemplo este de aquí que hemos obtenido hace muy poco en MATLAB, nos indica de que nuestro máximo es 45 grados, pero tenemos nulos o mínimos en otras partes, que es lo que aparece en la parte inferior. Pero también tenemos algunas técnicas adicionales, como el método... Profesor, no está compartiendo la pantalla. Oh, perdón, un segundito. Vamos a ver. Ok, gracias por la indicación. Ok, ahora sí estamos compartiendo. Muy bien, entonces tenemos, como les había comentado, la, eh, dentro de la figura que hemos mostrado aquí en la diapositiva, hay un método nuevo, bueno, un método diferente que se denomina el método polinomial de Sherkunov. Este método consiste en multiplicar por otros pesos, pero ya no con el objetivo de obtener el lóbulo principal en un ángulo determinado. En esta ocasión, el método nos permite obtener nulos en un ángulo que el cliente solicite. O sea, si lo ven de otro punto de vista, cuando uno diseña una antena, un amplificador, uno tiene que satisfacer los requerimientos del cliente. Y en este caso, hemos estado en la situación en que el cliente nos decía, quiero transmitir a 90 grados, quiero transmitir a 45 grados, quiero transmitir a 22 grados, etcétera. Pero puede que el cliente me diga, quiero que me pongas un nulo en 22 grados. O quiero que me pongas un nulo en 50 grados. Para cumplir ese requerimiento hay que utilizar un método que se llama Sherkunov, ya que también parte de una serie de pesos, ¿no? W, lo que se reduce en la ecuación que estamos viendo aquí abajo. Y al final, en vez de utilizar una sumatoria, se utiliza una serie de productos, ¿ya? De pesos. Y en este caso se muestra un ejemplo de un array de 3 elementos en el que se piden ceros en 45 y 120 grados. Entonces aquí vamos a poner con una flecha para n igual a 3. El ejemplo dice haga genere un vector de pesos de tal manera que tengamos 0 en 45 y 120 grados. Entonces los ceros, o sea los nuevos pesos, van a ser ahora elementos llamados z sub n. El primero va a ser este y el segundo va a ser este. ¿Qué quiere decir? Se puede demostrar que si yo multiplico esto por las entradas de las antenas y esto, voy a obtener 0 en 45 y 120 grados. Entonces, ¿cómo se trata este tema? Pues podemos verlo aquí. Un vector de pesos W, vamos a ponerlo aquí, que está formado por tres elementos. El primero es el producto de los dos zetas, el segundo es la suma con signo invertido y el tercero es la unidad. Al introducir todo esto en un programa en MATLAB, como el que hemos mostrado antes, tenemos esta respuesta. Satisfacemos los requerimientos del cliente introduciendo 0 en 45 grados y en 120 grados. Esto es lo que nos interesa. La posición de los lóbulos secundarios no nos interesa. Y la posición del lóbulo primario queda en 90 grados porque se trata de un arreglo de 3 antenas. Entonces, lo que quiero que sepan es de que existe además técnicas para saber dónde colocar los ceros, y eso se aplica en que cuando tengo especial interés de un lugar geográfico vecino que está situado, digamos, a 23 grados latitud sur,
de que es de ese lugar geográfico específico no capturen absolutamente nada de mi señal. ¿Ya? Entonces para eso se utiliza esta técnica. Ok, y aquí pueden ver también sus referencias. Ok, entonces una vez que hemos visto este tema, de aquí pasamos a el tema de la línea de transmisión o los sistemas de transmisión, que es bastante recordar o utilizar la ecuación de Friis, pero bajo la siguiente consideración. Lo que hemos visto hasta ahorita: diseño de amplificador, diseño de antena. En el medio lo que tenemos básicamente son cables por aquí, y lo que se desea es hacer una transmisión de todo este elemento a otro elemento similar que está alejado, que también va a tener su antena y un dispositivo que se llama receptor, que lo dibujamos acá. ¿Ya? Sin embargo, en la vida real no existe transmisor solo, sino ahora todo es transmisor y receptor, que es un transceptor, que lo podemos dibujar acá. Y en el caso del receptor, no es solamente receptor, sino también tiene un transmisor integrado. Entonces todos son transceptores. Pero en su forma más básica, tenemos que concebir al amplificador y a la antena como un solo bloque que tiene por finalidad transmitir información a un lugar remoto que es el destino o el punto de recepción. Entonces aquí tenemos algunos parámetros. El primero va a ser la distancia. La distancia D es la distancia que hay físicamente entre ambos puntos, esta flecha de acá. La longitud de onda, como mencionamos antes, se obtiene de la frecuencia de la señal que se está utilizando para transmitir. Ahora, estos elementos de aquí, vamos a poner GT y GR, son la ganancia de la antena de transmisión y de la antena de recepción respectivamente. Entonces uno puede tener estos datos y puede hacer diferentes cálculos. Vamos a ver qué cálculos podríamos hacer entonces. Un segundo. Ok, el primero de ellos es considerar de que esta ecuación solamente funciona con ciertas unidades. Las unidades con las que esta ecuación funciona es todo lo que son potencias, PT y PR, en vatios. Todo lo que son ganancias, GT y GR, adimensional. O sea, ni siquiera decibelios, sino simplemente adimensional o escalar. Y de la distancia en metros. ¿Ya? Esas son las consideraciones para esta ecuación. Vamos a ver, entonces, bajo ese supuesto, podemos definir lo que se conoce como atenuación en espacio libre. Esta expresión que voy a colocar aquí, LEL, son las iniciales de atenuación en espacio libre, ¿ya? Y que obedece a una fórmula, como pueden ver, 32.45 más 20 logaritmo de R en kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia en megahercios. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos puntos a comunicar, 1 y 2, la cantidad de energía que se va a perder por enviar la señal a un punto lejano depende en primer lugar de la distancia que hay entre esos dos puntos. En la ecuación anterior ya habíamos denominado o estaba representado por la letra D de dado. En esta está representado por la letra R, pero además en unas unidades que son los kilómetros. En kilómetros trabaja esta ecuación. Y si ustedes quieren representar la frecuencia de la señal inalámbrica que va a llegar hasta el otro extremo, esa frecuencia también tiene un impacto en esta ecuación, pero hay que meter la frecuencia en megahercios.
Todo esto sumado nos va a dar un número en unas unidades que se conocen como decibelios, y es lo que se conoce como atenuación en espacio libre. Entonces, si alguien me dice en cuánto se atenúa una señal si la mando a una frecuencia de 5 GHz, una distancia de 1 kilómetro, utilizan esta ecuación de aquí y ya tienen cuándo se atenúa esa señal de 5 GHz en 1 kilómetro. Ahí nos dice cuánto decibelios se atenúa. Y esto es en condiciones de espacio libre. Ahora vamos a ver otro esquema de cálculo, que es bastante interesante. Normalmente cuando uno quiere dimensionar o comprar equipos, no sea para cualquier sistema de telecomunicaciones, puede ser el IoT, el LTE o cualquier sistema inalámbrico, uno tiene que considerarlo en diagrama de bloques como que hay un punto de transmisión, que lo vamos a colocar aquí, el transmisor, vamos a poner mejor en rojo, transmisor, con unos cables que van a introducir cierta atenuación, una antena transmisora, luego de cierta distancia, una antena receptora, cables y el receptor, que lo tenemos aquí. Entonces normalmente tenemos que considerar esos parámetros para saber cuánto de potencia va a llegar a un punto y cuánto sería la distancia máxima que puedo alcanzar con mi amplificador. Entonces vamos a ver estos dos detalles. El primer detalle, cuánto de potencia va a llegar, está relacionado con este ejemplo. Vamos a bajarlo aquí. Aquí el ejemplo lo explica todo. Supongamos que tenemos un transmisor que tiene una potencia de 15 dBm y su antena está acá arriba. ¿Ya? Vamos a verla ahí arriba. Esta es la antena. En el medio de ellos hay un cable que tiene 1.3 decibelios de pérdida, un protector de carga electrostática que tiene una pérdida de 0,7 dB, otro cable de subida que tiene una pérdida de 3.4 dB, una antena que tiene una ganancia de 24 dB. Está separado del receptor una distancia de 16 kilómetros. El receptor tiene una antena similar a la del transmisor, 24 dB, un cable de bajada de 3.4 dB, un protector de energía electrostática de 0.7 y un cable de 1.3. Me dicen, calcule usted cuánto de potencia recibida, PR, llega a este punto, está aquí, cuánta potencia llega. Entonces, si digamos que nosotros hemos hecho nuestro amplificador, ¿no? Nosotros hemos simulado nuestro amplificador y después del amplificador digamos que hemos hecho o simulado una antena, un arreglo de antenas. Bueno, podemos conectarlas vía cable, ¿no? A nuestra antena. No tiene por qué ser una antena parabólica, ¿no? Cualquier tipo de antena microstrip, arreglo lineal, arreglo planar, etcétera, no importa. Siempre que hay la unión de amplificador con antena y me piden cuánto de potencia llega 16 kilómetros más lejos a una frecuencia de 2.4 GHz, ese es un dato, hay que usar el siguiente cálculo. En primer lugar, todo lo que son potencias tienen que considerarse con un signo positivo. En este caso, fíjense, este más 15, esta potencia 15 aparece acá con signo más 15. Este cable, como es pérdida 1.3 sumado con 0.7 aparece aquí con menos 2. ¿Por qué? Porque hay pérdida en el cable pequeño y pérdida en el protector de energía electrostática. Este cable grande dijimos que tiene una pérdida de 3.4. Como es pérdida se le pone signo menos 3.4. Al llegar a la antena, como la antena tiene una ganancia de 24 dB, esa ganancia se coloca con signo positivo, 24 dB.
Este numerito de aquí, ahorita lo vamos a explicar, menos 124, ahorita les voy a decir dónde sale, pero hay que seguir haciendo esa tabla, colocando los signos a los números, considerando de que ahora, como estoy llegando a la antena del receptor y tengo 24 dBi de ganancia, tengo que colocar más 24 dBi aquí. Pero igual encuentro un cable de bajada con 3.4 dB de pérdida, lo coloco aquí abajo. Igual el arreglo protector de energía electrostática con el cable de bajada pequeño me da menos 2 dB. Y todo eso lo voy a enmarcar en un cuadrado rojo, desde aquí hasta acá, perdón, en un cuadrado rojo, desde aquí hasta acá, específicamente para hacer una pausa y explicarles de dónde sale este número de acá, este 124. Este 124 sale de la ecuación de espacio libre, LEL, que yo les había mencionado, ¿no? LEL, que era igual, si se acuerdan ustedes, era un numerito que decía 32.45 sumado con 20 logaritmo, ¿no?, de R expresado en kilómetros, ¿no?, sumado otra vez con 20 logaritmo de, esta vez, la frecuencia expresada en megahercios. De la diapositiva de atrás he copiado igualito la ecuación. Entonces, cuando ustedes colocan, en vez de R le colocan 16 a secas, porque ya está en kilómetros, y en vez de F le colocan 2400, ¿por qué? Porque 2.4 GHz convertido a megas son 2400. Y si todo esto lo meten a la calculadora, así, les va a salir este número, pero positivo, 124 a secas. Pero claro, como eso representa la atenuación, si ustedes quieren, es como un triangulito de energía, que empieza con un valor elevado acá, pero que va cayendo a medida que llega al receptor, ¿no? Se va atenuando, va disminuyendo su área, digamos, ¿no?, su distancia. Entonces le sale 124, pero ese 124, repito, hay que colocarle signo menos porque se trata de una pérdida. Entonces es de ahí de donde sale, señores, este número 124. Pero esa es la primera, se cierra paréntesis, y para calcular lo que nos pide el problema, que es la PR, lo único que hay que hacer es una suma algebraica desde aquí, desde el más 15 hasta el menos 2. Si ustedes hacen meten la calculadora, más 15, menos 2, menos 3.4, más 24, etcétera, etcétera, hasta menos 2, les va a salir una PR de menos 71.8, que está escrito aquí abajo. Menos 71.8 decibelios. Y esa es la potencia que llega ahí, ¿ya? Ahora, ante la segunda pregunta que se puede plantear es: el amplificador que diseñamos y la antena que diseñamos, ¿hasta qué distancia van a llegar? Para responder esa pregunta hay que saber, en primer lugar, un parámetro del receptor que se denomina sensitividad. Yo voy a escribir aquí sensitividad. ¿Qué significa esto? Sensitividad es el mínimo valor de potencia P sub R que puede decodificar un receptor. El mínimo valor. Por ejemplo, ¿ya?, si este señor de aquí tiene una sensitividad de menos 60 dBm son las unidades de potencia. Entonces, si le llega esta potencia de menos 71,8 acá, a PR, si le llega a menos 71,8, no lo va a leer. ¿Por qué? O no lo va a decodificar. ¿Por qué no lo va a decodificar? Porque tenemos que recordar nosotros que cuando tenemos los números complejos, ¿no?, el menos 60, en el caso de los negativos, el menos 60 está acá, menos 60.
y el menos 71,8 está acá, menos 71,8. Este menos 71,8 es más chiquito que menos 60. Y si el receptor tiene una sensitividad de menos 60, quiere decir que el receptor solamente puede decodificar hasta acá, hasta donde está esta flechita, hasta ahí nomás. Valores más negativos o más pequeños, como este, no lo va a decodificar. Entonces la pregunta nuevamente viene a ser, ¿y cómo hago yo para calcular entonces la distancia a la que va a llegar mi circuito? La respuesta es, tienes que averiguar cuál es la sensitividad del receptor, de tu receptor. Y una vez que tú tengas ese dato, es como que tuvieras un R, vamos a poner aquí con este símbolo, es como que tuvieras un P sub R, perdón. Cuando uno averigua la sensitividad del receptor es como que tuviera un P sub R, una potencia de recepción mínima, lo cual se traduce en que en la ecuación de aquí arriba, en esta de acá, yo tendría como datos lo siguiente: tendría P sub R, que es la sensitividad del receptor, P sub T, porque es la potencia de mi amplificador, yo sé cuál es la potencia de él, tengo G sub T y G sub R porque yo soy el que defino qué tipo de antena le voy a poner a mis equipos, sé sus ganancias. Además, yo sé que estoy transmitiendo a una frecuencia, digamos, de 5G, y de ahí puedo despejar el lambda. Y si me preguntan a qué distancia va a llegar como máximo tu conjunto amplificador antena, lo único que tienen que hacer es despejar la variable D de aquí. Despejar la variable D. Despejar la variable D. Despejando la variable D, en función de los elementos conocidos, ya pueden tener ustedes idea de cuál es la distancia máxima a la que puede llegar su transmisor, evidentemente también considerando otros factores como factores umbral o factores de desvanecimiento, ¿ya? Entonces eso vendría a ser la forma de responder a esa pregunta. Tenemos un chat, vamos a abrirlo. Ya. Ok. Según el MTC, en los lineamientos de radiaciones no ionizantes se exige que la radiación de las antenas cumpla ciertos parámetros como son la densidad de potencia y el campo eléctrico y magnético en voltios sobre metro y amperios sobre metro. ¿Cómo se pueden incluir estas variables al realizar el modelamiento o el diseño de una antena? Allá vamos a escribir aquí para todos, ¿no? Usando simuladores electromagnéticos. ¿Ya? Vamos a poner ejemplo Sonet, HFSS, etcétera. Y también usando equipos de medida como son cámara anecoica. Bien. Entonces esas serían las dos formas, ¿no? En el momento del diseño, utilizar simuladores electromagnéticos que nos permiten exactamente calcular el vector campo eléctrico y la densidad de potencia en esas unidades. Entonces el simulador nos va a decir cuál es el desempeño de nuestra antena en esos términos. Y en la cámara anecoica se hacen ya pues las medidas. Una vez que uno diseña, construye la antena, lo lleva a la cámara, y en la cámara ya puede tener esos datos que deben ser los mismos que se obtienen con los simuladores electromagnéticos. Sí, es correcto. Muy bien. Entonces vamos a continuar con las diapositivas. Vamos a borrar aquí. Ok. Bueno, tenemos el ejemplo y ya hemos visto de dónde viene. Bueno, y tenemos no solamente este software que ya es bastante conocido, sino otros como el ICS Telecom, que nos permiten calcular
de forma dinámica la performance de un sistema de comunicaciones inalámbrica, descargando automáticamente los mapas de Google Earth en 3 dimensiones, de manera que considerando el terreno dentro de este software uno puede definir potencia de transmisión, tipo de antena, frecuencia de transmisión, sensibilidad de receptor y ver de forma gráfica cuánto va a ser la cobertura de un sistema de telecomunicaciones. Y de acuerdo a eso uno puede ir variando u optimizando las ganancias de las antenas. Incluso uno puede cambiar la altura de las antenas, de las torres, para saber cuáles serían las alturas óptimas para tener una buena comunicación. Entonces este software radiomóvil, como el ISS Telecom, nos da la probabilidad de analizar el terreno, porque trabaja con una base de datos de Google Earth y nos permite trabajar con diferentes frecuencias. ¿En base a qué? ¿Cómo lo consigue? En base a modelado de canal, o sea, modela la forma como se propagan las ondas a diferentes frecuencias por diferentes entornos geográficos. Muy bien. Ok, quería saber entonces si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, antes de redondear todo lo que hemos visto en el curso. Una consulta. Este tema de las antenas, su radiación se da o su propagación se da en el aire, pero ¿qué pasa si es un submarino y esto tiene que pasar el agua? No sé si las fórmulas son válidas o se tendría otro tipo de estudio. Ya, muchas gracias por la pregunta. Mira, creo que lo tengo aquí porque casualmente estaba investigando ese tema. ¿Ya? Ok, fíjense. Comunicaciones submarinas. Solamente un segundito para ver si lo encuentro por aquí. Creo que no está por acá. Lo voy a buscar en otro sitio. Vamos a ver. Y ya lo encontré. Muy bien. Voy a compartir pantalla entonces. Ya. Ok. Diseño e implementación de un sistema de comunicación subacuática. ¿Ya? Entonces, las microondas se propagan muy mal en comunicaciones submarinas. ¿Ya? Entonces, normalmente no se trabaja con las ecuaciones de microondas, sino con ondas de otras frecuencias. Y en el caso de comunicaciones submarinas, el ultrasonido. Las frecuencias de ultrasonido son las mejores frecuencias para trabajar dentro del agua. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ver rápidamente, ¿no? En el índice tenemos aquí la parte de cómo se hace. Creo que lo voy a explicar mejor aquí. Ok. Bueno, ese es un problema que tiene muchas variables, pero básicamente, en pocas palabras, lo que hay que hacer es esto. Primero hay que caracterizar el medio de comunicación. O sea, porque estas ecuaciones que hemos visto, ese espacio libre, bueno, pues son válidas para el aire, pero cuando es comunicaciones submarinas, hay que tratar el agua como un canal y hay que modelar el canal. Quiere decir que hay que sacar ecuaciones que me representen cómo se comportan las ondas dentro del agua. Pero no es tan simple, porque unas son en agua salada y otras son en agua dulce. Entonces, ¿cómo se modela el canal? Se tiene que hacer como se estudia en teoría de control, ¿no? La respuesta al impulso o la respuesta al escalón. Transmisor y receptor en el medio subacuático, en el medio marino. Se empieza a enviar una señal de ultrasonido de un punto A un punto B por debajo del agua a una frecuencia determinada y se mide el retardo y la amplitud de la señal que llega. ¿Ya? Se hace ese estudio con varias frecuencias, varias potencias, y de acuerdo a esos números que se obtengan, se saca un modelo. Y ese modelo me va a decir cómo es que se van a propagar otro tipo de ondas por debajo del agua.
Para esto hay que hacer pruebas y medidas a varias distancias entre transmisor y receptor, y se utilizan los ROVs, ¿no? Los ROVs, que son los vehículos subacuáticos no tripulados. Entonces, bueno, por eso aquí en esta tesis nos dicen los factores que afectan la propagación del sonido, los transductores piezoeléctricos y las modulaciones, ¿no? El tipo de modulación que se va a utilizar para transmitir datos dentro del agua también es importante. En esta tesis me parece que han utilizado el FSK. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, un microcontrolador, ¿no? FSK, un hidrófono, un amplificador. Bueno, siempre hay que trabajar con su amplificador, un microcontrolador. Sí. Básicamente, no sé si encuentro por aquí. Es una prueba, ¿no? De un emisor, un receptor, para poder sacar el modelado de canal, ¿no? Aquí nos da incluso una frecuencia a utilizar de 25 kilociclos y superiores, según lo que he estado leyendo. Sí. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, está claro, gracias. De nada. Ok, ¿alguna otra consulta? Bueno, esto me trae a la mente también un proyecto que ha sido aprobado por el gobierno peruano hace un par de años, en el que se ha puesto un robot submarino en el lago Titicaca, de manera que está monitorizando los parámetros de temperatura y contaminantes, metales pesados en el lago Titicaca, y cuando captura una señal elevada, este robot empieza a soltar ciertas sustancias químicas para contrarrestar el efecto de los metales en el agua, en el lago Titicaca. Entonces de ahí surgen varios proyectos interesantes también con ese tema de modelado de canal. Muy bien, entonces cerrando este paréntesis, simplemente en resumen, ¿no? Dentro del curso, voy a poner la sumilla nuevamente. Lo que hemos visto básicamente es una introducción a sistemas 5G, diseño y simulación de amplificadores de microondas para 5G, diseño e implementación de antenas para 5G y sistemas de medida experimentales usados en la industria de circuitos para 5G. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? En el sistema de medidas de load pool. Entonces hemos visto el conjunto antena-amplificador como un todo, y hemos visto algunos cálculos de atenuación de ondas. Hemos dejado un trabajo final consistente en el diseño de un amplificador en una frecuencia de 5G elegida por ustedes de forma grupal. Hemos dado además los lineamientos para la elaboración del informe, para decir la estructura del informe, y gracias a su compañero Ludwig se está creando un grupo WhatsApp para que todos puedan hacer las consultas respectivas en ese grupo. Yo además sugiero de que una vez que ustedes formen sus grupos, pues cada grupo puede tener su grupo WhatsApp, ¿no? Para comunicarse entre ustedes con toda facilidad, ¿no? Con toda claridad. Tal vez sería bueno hacerlo esto lo más pronto posible, de manera que ya tengan pues grupos formados, ¿no? Tenemos un par de chats. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ya, tenemos una consulta. ¿Cómo se llama el proyecto o código SNP? Ya, de ese proyecto del lago Titicaca, no tengo el nombre exacto, tampoco el código, pero si uno lo busca con las palabras claves Fondesit, lago Titicaca y algo de comunicación submarina o ROV, sale en la página web. Hay una tabla donde están los proyectos ganadores y ahí sale. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay otra consulta, eso sería todo entonces por esta sesión. Ha sido un placer tenerlos como alumnos. Espero que este curso haya aportado su formación profesional y sigamos en contacto dentro del grupo de WhatsApp. Estoy dispuesto a contestarles rápidamente y para que tengan un buen proyecto de fin de curso. Muchas gracias a todos entonces. Yo me despido.
Todas las clases están siendo grabadas. Voy a colocar también la grabación de esta clase en el aula virtual. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Igual, muchas gracias por la enseñanza. Gracias, de nada.